Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a Lector de Novelas y Fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de Novelas y Fanfics, continúa la lectura. Hogwarts. La vida mágica de Tom. Sinopsis. El protagonista, ahora Tom, ha transmigrado de nuevo, esta vez al mundo de Hogwarts. Luna lo adopta y se convierte en parte de su familia. Tom, quien creía que solo podía asistir como oyente a clases después de que su dueña se matriculara, recibe una carta de aceptación de Hogwarts el día del 10º cumpleaños de Luna. Así, un gato resistente y travieso con extrañas habilidades ingresa a Hogwarts como estudiante. Nadie sabe qué cambios traerá su llegada al mundo mágico. Capítulo 1. Feliz 10º cumpleaños a nuestra pequeña Luna. En el pueblo de Outresain-Catchpole, una familia de 3 personas se sentó alrededor de una mesa en una casa con forma de carreta grande, celebrando el 10º cumpleaños de su adorable hija. Miau. A su lado, un gato británico de pelo corto azul. Llevaba un gran pastel, caminando lentamente desde la cocina y colocándolo con firmeza sobre la mesa. Gracias, Tom. La anfitriona acarició suavemente la cabeza de Tom y se giró hacia la niña con aspecto de duende junto a la mesa. Luna, pide un deseo y sopla las velas. Ojalá pudiera ir a Hogwarts con Tom. La niña, o mejor dicho, Luna, pensó un momento, luego proclamó su deseo en voz alta y sopló las velas del pastel de un solo suspiro. Tonta, los deseos no se cumplen si los dices en voz alta. Xenopilius, sentado al otro lado, sacudió su abundante cabellera blanca, con aspecto algo inquieto, como si quisiera irse pero también quedarse con su hija por su cumpleaños. Además, sin duda puedes ir a Hogwarts el año que viene, así que desearlo así es como no desearlo. Dije que quería ir a la escuela con Tom, no que fuera mi mascota. Luna negó con la cabeza, mientras su pendiente de la aeronave Lee se balanceaba suavemente. ¿No lo crees, Tom? Tú también quieres ir a la escuela conmigo, ¿verdad? Miau. Tom apartó la silla frente a Luna con naturalidad y se sentó, luego maulló perezosamente. Lo sabía. Mirando la escena frente a ellos, Xenopilius y Pandora se sonrieron, con los ojos llenos de cariño. De acuerdo, ya que es el deseo de nuestra pequeña Luna, Pandora abrazó a su hija con voz suave. Entonces, mamá y papá esperan con ansias que ambos reciban sus cartas de aceptación de Hogwarts. Aunque pudiera ir a Hogwarts, sería demasiado viejo. Aunque mi vida debería ser larga, sigo siendo un gato de 11 años. Mirando a la cálida familia de 3, Tom pensó. Sigo sin entenderlo. Convertirse en gato es una cosa, pero ¿por qué tuve que ser transportado al mundo de Harry Potter? Así es, él, o mejor dicho, en su vida anterior, era humano, pero una noche, mientras veía vídeos cortos, tuvo un golpe de suerte y recibió un puñetazo. Al despertar, ya había transmigrado al mundo de Tom y Jerry, convirtiéndose en el famoso gato Tom. Aunque al principio no estaba del todo acostumbrado a esa vida, pronto descubrió que la vida felina era realmente maravillosa. Ojalá no fuera por esa rata apestosa, Jerry, y si su dueña no fuera la misma anciana de la versión original. Sin embargo, usando su inteligencia casi humana, logró atrapar a Jerry varias veces. Pero considerando su cómoda vida, y también porque se resistía a separarse de Jerry después de haberse acercado tanto, hizo un pacto de caballeros con él. Solo necesitaba darle un espectáculo ocasionalmente. No era porque le tuviera miedo a esos parientes fantasmales, en absoluto. A partir de entonces, vivió una vida feliz comiendo y durmiendo, durmiendo y comiendo. Por desgracia, esta idílica existencia tuvo un final abrupto una mañana. Cuando Tom despertó, ya no estaba en su cálida camita. Al principio, pensó que Jerry estaba detrás de todo, pero más tarde, al darse cuenta de que estaba en Inglaterra, comprendió que se equivocaba. Aunque Jerry era bastante astuto, no era como esos parientes extravagantes que podían transportarlo de América a Inglaterra sin que se diera cuenta. No fue hasta que conoció a Luna por casualidad que se dio cuenta de que se había equivocado de set de rodaje, desde Tom y Jerry hasta Harry Potter. Sin embargo, tras haber vivido como gato durante tantos años, Tom hacía tiempo que había aprendido a aceptar las cosas como venían. Además, Luna era blanca y hermosa. Tenerla como dueña era mucho mejor que aquella anciana de antes. No es porque Luna fuera la única que pudiera entenderlo, en absoluto. Y durante sus años con Luna, no había estado ocioso.
Pandora, que vivió hasta el 10º cumpleaños de Luna, era obra suya. Cuando el experimento con Pandora salió mal, se coló por la puerta del laboratorio y se tragó la magia descontrolada. Aunque estuvo en cama varios días, principalmente porque Luna creía que no se había recuperado del todo, salvar a Pandora hizo que todo valiera la pena. Por eso, la familia Lovegood lo consideraba parte de la familia, y permitirle comer en la mesa ahora era la mejor prueba de ello. Tras terminar de recordar, Tom contempló a la etérea pero juguetona Luna frente a él, pensando. Pero Hogwarts, me pregunto si podría asistir como oyente a algunas clases con Luna después de llegar. Sería un desperdicio no aprender algo de magia en este mundo mágico. Además, la magia de este mundo es asombrosa. Si hubiera sabido magia en aquel entonces, no habría tenido que preocuparme por dejar la casa hecha un desastre al luchar contra esa rata apestosa y... No, llevo aquí 3 años, ¿por qué sigo tan obsesionado con esa rata apestosa? Tom negó con la cabeza con tristeza, intentando apartar la imagen de esa rata elegante de su mente. Justo entonces... Toc, toc, toc. Un rítmico golpeteo salió de la ventana. Todos miraron en la dirección del sonido y vieron una lechuza revoloteando fuera de la ventana, con una carta en el pico, con la mirada fija en la habitación. ¿Una carta? Todos los amigos de Luna viven por aquí, últimamente no hay vacaciones y no hemos pedido nada. ¿Quién envió esta carta? Podría ser un pedido adicional para el quisquilloso. La idea hizo Xenopilius se inquietó al instante. Saltó de la silla y corrió hacia la ventana. Pandora. Jeje, tu papá sigue igual, se emociona cada vez que mencionan a el quisquilloso. Aunque se quejaba del comportamiento de su esposo, sus ojos estaban llenos de cariño. Después de todo, es el trabajo duro de papá, es normal que le importe. Además, papá escribe muy bien. Luna asintió suavemente, aún respetando y confiando en su padre. Al ver que solo era una lechuza entregando una carta, los demás dejaron de prestar atención y esperaron a que Xenopilius terminara de leer el contenido. Sin embargo, al instante siguiente, resonó su voz de asombro. Espera, ¿una carta de Hogwarts? ¿Por qué envían cartas ahora? ¿Nos invitan a ser profesores? Colocó el sobre la mesa, revelando un emblema con forma de escudo compuesto por un león, una serpiente, un tejón y un águila que rodeaban una H mayúscula. Sobre todo al darle la vuelta al sobre, el nombre del destinatario dejó a todos boquiabiertos. Para el señor Tom Lovegood. Capítulo 2. Mirando el sobre la mesa, las 3 personas y el gato intercambiaron miradas desconcertadas. El aire en la habitación pareció congelarse, lleno de una atmósfera extraña. Tom, en particular, miró fijamente el nombre en el sobre, con la cabeza zumbando. Tom Lovegood. Podría ser yo. No, ¿cómo podría Hogwarts enviar una carta de aceptación a un gato? Pero el problema es que, aparte de mí, no hay otra criatura en esta casa llamada Tom. Pero yo tampoco tengo el apellido Lovegood. Podría ser, este Tom es el hijo ilegítimo de Xenopilius. Muy probable. Aunque no quiero admitirlo, este tipo es bastante guapo. Pensando en esto, la mirada de Tom hacia Xenopilius tenía un dejo de diversión. Tenía curiosidad por lo que Pandora pensaría si lo supiera. En cuanto a por qué había un hijo ilegítimo aquí que no existía en la historia original, ¿a quién le importa? Las novelas son solo novelas, pero este es el mundo real. La realidad es mucho más fantástica que la ficción. En fin, ¿no podría ser posible enviarle esta carta de aceptación a su gato? Sin embargo, los demás en la sala parecían tener una idea diferente. ¡Ay, por los bigotes de Merlín!, murmuró Xenopilius para sí mismo, con un destello de emoción en los ojos. Dumbledore debe estar senil. Enviarle una carta de aceptación a un gato. Voy a poner esto en la portada del próximo número de El Quisquilloso. Emocionado, sacó una silla, listo para volver corriendo a su estudio a anotar su brillante idea. Pero al ver a Luna y Pandora sentadas a su lado, dudó un momento y volvió a sentarse. Escribir podía esperar, pero el 10º cumpleaños de su hija era un acontecimiento único. ¿Y Pandora? Miró la carta sobre la mesa, luego a Luna a su lado, antes de abrazar a su hija. Lunacita, tu deseo es tan efectivo. Vamos, pide un deseo para mamá, que mamá se mantenga joven y hermosa para siempre, ¿de acuerdo? La mirada de Luna oscilaba entre el sobre y Tom, con los ojos llenos de alegría. Genial, Tom. Podemos ir juntas a la escuela. En serio.
No hay nadie en esta familia con una mente normal excepto yo. Al ver las reacciones de la familia, Tom frunció los labios, queriendo quejarse, pero había demasiadas cosas de las que quejarse, así que no sabía por dónde empezar. Finalmente, innumerables emociones se entrelazaron, culminando en un complejo. Miau. Tom, no puedes decirle esas cosas. Luna habló de repente, con voz etérea. Papá y mamá tienen una muy buena relación, es imposible que tenga un hijo ilegítimo. Hizo una pausa y luego añadió. ¿Pero en serio? El ministro Fudge estaría muy contento de ver a papá publicar comentarios desfavorables al profesor Dumbledore. Tom. Escuchar las palabras de Luna y ver a Xenopilius mirándolo fijamente, Tom sintió que todo su cuerpo felino se congelaba. Solo había maullado despreocupadamente. Ni siquiera sabía lo que quería decir, así que ¿cómo interpretó Luna tanto? Hablando de eso, Xenopilius se acarició la barbilla, acercándose pensativo a Tom. Parece que el quisquilloso no ha publicado una criatura mágica como tú antes, de repente quiero cambiar de tema, ¿qué tal si ocupas tu lugar? Miau. Al ver la cara enorme acercarse cada vez más, Tom se estremeció y sacó un gran martillo de alguna parte, golpeándolo en la cabeza de Xenopilius con un bang. Al instante siguiente, un gran chichón se le hinchó en la cabeza a una velocidad visible. Xenopilius se tocó el chichón, y su rostro se oscureció al instante. Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Sigues discutiendo con un gato? Pandora negó con la cabeza con impotencia, sacó su varita y le dio un suave golpe en la cabeza, eliminando el chichón. Además, creo que no harías algo así. Por cierto, Tom, ven aquí y discúlpate con papá. Esta vez sí que fue tu culpa. TSK, miau. Maulló Tom lastimeramente. Él también era inocente. Solo lo pensaba, ¿quién iba a saber que Luna lo entendería? Después de unas bromas, la atención de todos volvió a la carta sobre la mesa. Pandora miró el sobre sin abrir y sugirió. Bueno, veamos primero qué hay en la carta. ¿Y si nos hemos malinterpretado y no es una carta de admisión? Por supuesto, esto era solo una excusa para cambiar de tema. Como exalumna de Hogwarts, podía deducir lo que contenía solo por el formato del sobre. Pero que ella lo supiera no significaba que Luna lo supiera. Al oír que la carta podría no contener una carta de admisión, rápidamente cogió el sobre y lo abrió con cuidado. Tras echar un vistazo rápido al contenido, Luna miró a Tom con una leve sonrisa en el rostro. Felicidades, Tom. Desde ahora vamos, eres mayor que yo. Dijo, entregándole la carta a Tom. Tom la tomó y vio que decía. Director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Albus Dumbledore, presidente de la Confederación Internacional de Mágicos, primer rango de la Orden de Merlín, archimago, mago principal de Wizengamot. Estimado señor Lovegog. Nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto una lista de los libros y el equipo necesarios. Y respetuosamente presentado por la subdirectora Minerva McGonagall. Al ver la carta de aceptación, familiar y a la vez desconocida, Tom se sintió confundido. Estaba emocionado de que su sueño de la infancia de estudiar magia en Hogwarts pudiera hacerse realidad. Dudó porque y solo era un gato. ¿De verdad estaba bien que un gato estudiara en Hogwarts? No pasa nada, dijo Luna, como si pudiera leerle la mente una vez más, con su característico tono etéreo y amable. Papá dijo en asterisco el quisquilloso que Hogwarts es un colegio muy abierto, y el profesor Dumbledore es un director muy ilustrado. Trata a todos los estudiantes por igual. Ya sean mortífagos, hombres lobo o criaturas mágicas, siempre que sean miembros de Hogwarts, los trata a todos por igual. Tom lo sabía, por supuesto. A pesar de sus reservas sobre la supuesta imparcialidad de Dumbledore, era inquebrantable en su creencia en la inclusividad de Hogwarts. Snape, el agente doble. Lupin, el hombre lobo. Hagrid, el semigigante. Y el futuro centauro, Frenzer, lo demostraban. Pero la pregunta ¿era como ellos? Solo era un gato común y corriente, no realmente. ¿Podría Hogwarts realmente aceptarlo? Incluso si le hubieran enviado personalmente la carta de admisión. Miau. Aunque no creo que tengas que preocuparte por eso, si insistes. Luna se volvió hacia su padre. Papá, ¿podríamos pedirle al profesor que venga cuando respondamos a nuestra carta y vea cómo está Tom? Le preocupa que rechacen su admisión.
De acuerdo, ya que Luna lo ha dicho así, suspiró Xenopilius, mirando al preocupado Tom y luego a su hija embarazada, y agitó su varita. Una pluma voló automáticamente, escribiendo en el pergamino. Capítulo 3. Tras entregarle la respuesta a la lechuza, la familia volvió a sentarse para seguir celebrando el cumpleaños de Luna. Habían hecho lo que podían, y fuera cual fuera el resultado, solo podían dejarlo en manos del destino. Sin embargo, tras esta dura experiencia, el foco de la celebración del cumpleaños se había desplazado inconscientemente de Luna a Tom. Las miradas de Xenopilius, Pandora e incluso Luna se dirigían involuntariamente a Tom, lo que le inquietaba y le producía un hormigueo en la columna. Miau. Feliz cumpleaños, me voy. Finalmente, incapaz de soportar más la atmósfera, Tom maulló y huyó rápidamente del comedor. Durante el siguiente periodo, aunque la familia Lovegood seguía mirándolo con cierta curiosidad, y aunque Xenopilius seguía planeando cómo conseguir que se convirtiera voluntariamente en el titular del Quisquilloso, su vida diaria finalmente volvió a su ritmo habitual. Todo parecía haber vuelto a la normalidad antes del cumpleaños de Luna, antes de que llegara la carta de aceptación. Sin embargo, lo que tenía que pasar, acabaría pasando. Tras recibir esa respuesta, Dumbledore no podía ignorar la inusual condición del joven mago, y mucho menos dejar que un estudiante perdiera la oportunidad de matricularse. Por lo tanto, aunque aún faltaba algo para el inicio del curso escolar, el director visitó personalmente a la familia Lovegood. Toc, toc, toc. Una tarde soleada, alrededor de las 3, justo cuando Tom disfrutaba perezosamente del cálido sol en el alféizar de la ventana de Luna, llamaron cortésmente desde abajo. Enseguida. Respondió Pandora a la puerta, y luego llamó a arriba. Filius, abre la puerta. Ante la petición de su esposa, Xenopilius bajó inmediatamente del ático lleno de manuscritos y abrió la puerta. Hola, ¿puedo ayudarle en algo? Profesor Dumbledore. De pie junto a la puerta estaba el anciano con gafas de media luna y una larga barba blanca plateada. En cuanto Xenopilius lo vio, la ligera impaciencia en su rostro por haber sido interrumpido mientras escribía se desvaneció al instante. Merlín, ¿qué te trae por aquí? ¿Tienes algo importante en mente? ¿Ha decidido Hogwarts suscribirse a El Quisquilloso como material didáctico? Si es así, lo reimprimiré inmediatamente, asegúrate de que no interfiera con los estudios de los niños. Oh, señor Lovegood, sonrió Dumbledore y negó con la cabeza. He leído su revista. El contenido y las perspectivas son muy novedosos, incluido ese artículo anterior sobre mi posible demencia. Por favor, comprenda que, a medida que las personas envejecen, inevitablemente cometen errores en algunas cosas. En cuanto a si el Quisquilloso puede convertirse en material didáctico, eso depende principalmente de la opinión de los profesores. Sin embargo, hasta ahora, no he recibido ninguna propuesta al respecto. ¿De verdad? Xenopilius pareció algo decepcionado, pero enseguida se animó. Tras haber vivido así durante tantos años, ya estaba acostumbrado. Entonces, profesor, ¿qué le trae por aquí esta vez? Se trata de Tom, explicó Dumbledore. Recibí su respuesta antes, mencionando que Tom se topó con algunos sucesos inesperados que podrían afectar su inscripción, así que vine a ver qué había pasado exactamente. Mientras hablaba, consideró varias posibilidades. ¿Lo mordió un hombre lobo? Es improbable, el mundo mágico ha estado bastante tranquilo últimamente. Además, si un hombre lobo hubiera aparecido en San Catchpole, el profeta ya estaría hablando de ello. ¿Podría ser un Obscurus? No, eso tampoco es cierto. Los oscurecimientos suelen ocurrir solo en magos jóvenes que suprimen su magia, y la familia Lovegood no permitiría que algo así le sucediera a su hijo. Siguió a Xenopilius escaleras arriba, al comedor, pero sus pensamientos continuaron, aunque no se le ocurrían otras posibilidades por el momento. Profesor, por favor, descanse un momento. Iré a llamar a Tom, dijo Pandora, sacando un plato de galletas caseras y una humeante taza de té negro de la cocina y colocándolo sobre la mesa. Si no le importa, puede probar algo de mi cocina. Por supuesto, señorita Lovegood, será un placer. Dumbledore hizo una pausa, sonrió, cogió una galleta y se la llevó a la boca. Deliciosas galletas. Pandora sonrió y asintió en señal de reconocimiento, luego se dio la vuelta y se dirigió a la habitación de Tom. Tom ya había oído el alboroto de abajo y sabía que la visitante era Dumbledore, y también conocía el propósito de su visita.
Sin embargo, la idea de enfrentarse a esta figura legendaria del mundo todavía lo ponía algo nervioso. Por lo tanto, incluso cuando Pandora se acercó a él, hundió la cabeza entre sus patas delanteras, fingiendo estar dormido en el alféizar de la ventana, intentando engañarla. Al final, Pandora solo pudo extender la mano y agarrarlo por la nuca, levantándolo como un gato y llevándolo escaleras abajo, donde Dumbledore. Señora Lovegor, ¿este es? Dumbledore miró a Pandora, quien había ido a traer a Tom pero regresó con un gato, y una pizca de duda se dibujó en su rostro. ¿Y qué hay de Tom? Lo siento, profesor, por el Tom que mencionó. Pandora suspiró con impotencia y sacudió suavemente al británico de pelo corto azul que tenía en la mano, que intentaba hacerse una bola. Es él. Dumbledore. Incluso alguien tan entendido como él mostró una pizca de sorpresa en ese momento. Con su aguda vista, pudo distinguir con naturalidad que Pandora sostenía un gato puro, no un animal transformado de un animago como Minerva. Pero ¿cómo era posible? El bolígrafo de aceptación y el libro de admisión no podían estar equivocados. Dado que el nombre Tom Lovegod aparecía en el libro de admisión, sin duda era un estudiante reconocido por el colegio. Pero, ¿convertir a un gato en estudiante de Hogwarts? En ese momento, incluso Dumbledore se sintió un poco desconcertado. Quizás Hogwarts nunca se había encontrado con un problema tan complicado desde su fundación. Por suerte, aprendí algo del lenguaje felino de Minerva. Se alegró en secreto, y luego intentó decir: «Miau. ¿Eres Tom Lovegor?» Al ver que no podía evitarlo, y dadas sus genuinas expectativas sobre Hogwarts, Tom no tuvo más remedio que levantar la cabeza y dejar de forcejear. «Miau tilde. Así es. ¿Y hablas lenguaje humano? Lo entiendo. No entiendo muy bien este idioma extranjero tan mal hablado». ¿Idioma extranjero mal hablado? Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Dumbledore, pero el astuto anciano recuperó la compostura rápidamente. Entonces, dijo, con sus ojos azules, penetrantes pero amables, fijos en Tom a través de sus gafas, ¿de verdad eres solo un gato? ¿O eres un mago? Ante esta pregunta, Tom dudó. Según sus recuerdos, sí había sido humano en su vida anterior, pero al final murió y renació como gato. Tal vez su alma se había asimilado. Siguiendo esta línea de pensamiento, tal vez su verdadera naturaleza era ahora la de un gato. Pensando en esto, asintió con firmeza. Ahora, Dumbledore sentía un dolor de cabeza aún mayor. Al principio sospechó que Tom podría haber sido maldecido por magia negra y haberse convertido en gato. De ser cierto, aunque problemático, siempre había soluciones, como cuando aceptó a Remus Lupin. La dificultad de conseguir un gato de verdad para el colegio. Reflexionó un buen rato, golpeando ligeramente la mesa con los dedos. Finalmente, respiró hondo y decidió confiar en la creación mágica transmitida durante miles de años. Entiendo. La mirada de Dumbledore se endureció y miró solemnemente a Tom. Entonces, Tom Lovegor, ¿te gustaría entrar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería y convertirte en estudiante de Hogwarts? Miau. Tom asintió sin dudar, moviendo la cola suavemente con anticipación. Aunque sus habilidades ya eran asombrosas, esto era magia. Era un sueño de la infancia. ¿Quién no había fantaseado con recibir una carta de admisión entregada por una lechuza de niño? Capítulo 4. Muy bien. Las puertas de Hogwarts siempre están abiertas para todo estudiante que anhele aprender magia. Una vez que te matricules, serás miembro de Hogwarts. Al ver esto, Dumbledore sonrió satisfecho. Solo tienes que preparar tu documentación de inscripción. Yo me encargo del resto. Para él, ya sea un gato, un hombre lobo o incluso un obscurial, siempre que estén dispuestos a entrar en Hogwarts, siempre que su nombre esté grabado en el libro de admisiones, son sus alumnos. Mientras sea el director, jamás rechazará a ningún estudiante. Luego, miró a los Lovegod a su lado. Entonces, señor Lovegod, ¿quiere que le ayude a solicitar un préstamo estudiantil para Tom? Considerando que Tom seguía siendo nominalmente la mascota de la familia, y que el poder mágico que emanaba de Luna estaba a su lado, Dumbledore añadió con consideración. No hace falta, profesor. Pandora sonrió y negó con la cabeza, rodeando con suavidad a Luna, que estaba tensa a su lado. Tom es el mejor amigo de Luna, y también nuestra familia. Prepararemos todo para él. Aunque Filius tuviera esos pensamientos, Luna y yo no lo permitiríamos. Xenopilius.
Él tampoco tenía esos pensamientos. Es más, después de que Tom salvara a Pandora, realmente la consideraba familia. De lo contrario, ¿de dónde creen que Tom sacó el apellido Lovegood? En ese caso, no los molestaré más. Al ver el profundo afecto entre esta familia, un rastro de nostalgia brilló en los ojos de Dumbledore. Hizo una pausa, mirando a Xenopilius, quien estaba siendo molestado por Pandora y no podía explicarse. Si quieres, también puedes publicar esto en el Quisquilloso. Con tu ayuda, creo que la presión de lidiar con los asuntos de seguimiento aquí será mucho más ligera. Mientras hablaba, les guiñó un ojo juguetonamente al grupo. Por supuesto, profesor. Nunca le decepcionaré. Al oír esto, la expresión sombría de Jenofonte dio paso al instante a la emoción. Casi saltó y subió corriendo a su despacho. Voy a preparar el próximo número de El Quisquilloso. Lo siento, le hice reír. Pandora miró a su marido alejarse, con una mezcla de afecto e impotencia en la voz mientras se disculpaba con Dumbledore. Aunque lo entendía, su comportamiento seguía siendo algo descortés. No pasa nada. Dumbledore hizo un gesto de desdén con la mano. Tengo otros asuntos que atender, así que me despido. Dicho esto, sacó su varita, la agitó con elegancia y desapareció en silencio, como si se fundiera en el aire. Realmente digno de ser el profesor Dumbledore. Murmuró Pandora con admiración, mientras Luna echaba la cabeza hacia atrás, con sus ojos brillantes brillando de anhelo. Pasó el tiempo, y con la publicación del último número de El Quisquilloso, la noticia de que un gato estaba a punto de entrar en Hogwarts causó sensación en el mundo mágico como una piedra arrojada a un lago en calma. Sin embargo, dada la larga y singular posición del Quisquilloso en el mundo mágico, la mayoría de los magos simplemente la catalogaron como noticias pasadas de la revista, tratándola como simples chismes. Sin embargo, esta noticia, considerada un rumor, pronto se haría realidad. Hoy era el día en que Tom debía comprar los suministros necesarios para Hogwarts. Pero, como dice el dicho, todo comienzo es difícil, y estaban atascados en el primer paso. ¿Cómo llegar al callejón Diagon? El grupo se reunió alrededor de la chimenea, el ambiente algo tenso. Entonces, ¿no puedes usar polvos Flu? Pandora miró al gato sentado a su lado, con aspecto abatido y expresión complicada. No creo que la Red Flu entienda el lenguaje felino como Dumbledore. Tom sacó una pizarra con el texto anterior escrito y la levantó con una pata, frustrado. Había previsto muchas dificultades, como no poder comprar una túnica que le quedara bien, no encontrar una varita adecuada, etc. Pero nunca imaginó que el primer problema sería quedarse atascado en la puerta. Las exigencias de la Red Flu eran claras. Pronunciar el nombre del destino con claridad. Si la pronunciación era incorrecta, sería teletransportado a la salida equivocada, como Harry Potter en la historia original. Pero el problema era un gato. ¿Pedirle a un gato que pronunciara Callejón Diagon con claridad? Eso probablemente le estaba causando muchos problemas a Tom. Aunque Tom parecía tener la capacidad de hablar lenguaje humano en la animación, como el Tom real, podía decir claramente que, aunque tenía muchas habilidades asombrosas, lo único que realmente no podía hacer era hablar lenguaje humano. ¿Qué tal si te llego a dar un paseo en el autobús noctámbulo? Sugirió Xenopilius con vacilación. Miau. Para nada. Al oír ese nombre tan familiar, Tom se erizó al instante. Aunque sus 10 y tantos años como gato habían reducido sus recuerdos de Harry Potter a una vaga impresión como el profesor de defensa contra las artes oscuras tramaba algo cada año, el autobús noctámbulo era una excepción. No porque recordara el nombre, sino porque había montado en uno una vez. Esa vez, vomitó mientras el autobús iba. Podría decirse que esa experiencia se convirtió en el mayor trauma de su vida felina. Aparte de los primos extravagantes de Harry, nunca había sufrido una pérdida semejante. Entonces, ¿qué sugieres? Verás, St. Catchbourne es un pequeño pueblo en Devon, a casi 400 kilómetros del caldero chorreante en Charing Cross Road en Londres. Sin polvos Flu ni el autobús noctámbulo, ¿cómo van a cruzar? ¿No pueden usar magia? Como la que usó Dumbledore al irse. Aparición. Esto y... Xenopilius miró a su esposa con cierta incomodidad. Aunque ambos eran magos, sus habilidades mágicas eran muy inferiores a las de su esposa. Traer mascotas comunes no sería un problema, pero Tommy. Pandora miró a Tom con vacilación.
Si Tom fuera un gato común, no sería un problema, pero el problema era que era un gato mágico. Al igual que con los polvos flu, si llevas una mascota sin magia, pueden pasar juntos, pero para una criatura mágica, el pasaje solo puede permitir el paso de una persona a la vez. Entonces olvídalo. Al oír esto, Tom levantó inmediatamente su señal, negándose rotundamente. No quería que Pandora, a quien tanto se había esforzado por rescatar, tuviera un accidente por algo tan insignificante. Parece que solo puedo confiar en mí mismo. Teletransportación, debería tenerla también, ¿no? Pensando en esto, Tom empezó a rebuscar en su vasta y caótica biblioteca de habilidades. Al igual que Ultraman Tiga, su lista de habilidades era igualmente larga y desorganizada, conteniendo todo tipo de habilidades. Pero buscar específicamente una habilidad en particular era algo que no podía hacer en poco tiempo. Afortunadamente, muchas de sus habilidades eran más bien instintos, que se activaban automáticamente cuando era necesario. Por lo tanto, no importaría mucho si no la encontraba, ¿verdad? No importa si no la encuentro, lo intentaré. Demasiado perezoso para seguir buscando, Tom saludó a Luna y luego comenzó a intentarlo. Déjame pensar, quiero ir al caldero chorreante en Charing Cross Road en Londres. Cuando este pensamiento y la imagen del caldero chorreante aparecieron en su mente, las garras de Tom parecieron tener mente propia y de repente se agarraron a un lado. Una cosa oscura, aparentemente devoradora, fue arrancada por la fuerza. Tras la aparición de esta cosa, la familia Lovegot sintió una repentina oscuridad ante sus ojos, pero solo por un momento. Al instante siguiente, la luz regresó, y Tom, que había estado frente a ellos, había desaparecido del lugar. Capítulo 5. Wow, esto es mucho mejor que aparición. La luz volvió a converger, y Tom se encontró en una calle de Londres, frente al pub Caldero Chorreante, con su letrero algo destartalado. No tengo ni idea de cómo funciona, pero mientras una habilidad se pueda usar, eso es todo lo que importa. ¿A quién le importa cómo funciona o qué tipo de habilidad es? Y, lo más importante, la experiencia de esta habilidad es mucho más cómoda que aparición. Un apagón, luego luz, y llegó a su destino, completamente diferente a la sensación de estar siendo exprimido fuera de un tubo de goma estrecho como con aparición. Además, como esto no es aparición, probablemente no le afecte el encantamiento antiaparición dentro de Hogwarts. Esto significa que, en teoría, puede ir a donde quiera, moviéndose libremente entre Hogwarts y otros lugares en cualquier momento. Aunque puede que no haya necesidad real de usar esta habilidad, tener una habilidad y no usarla es una diferencia abismal. Luna y los demás deberían llegar pronto, ¿verdad? Pensando en esto, Tom empujó la puerta del caldero chorreante y entró con paso elegante. Bienvenido, ¿Un gato? El viejo Tom Abbott, el dueño del bar, sentado detrás de la barra, solía levantar la vista para saludarlo, pero al ver entrar a Tom, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. ¿Estás aquí para entregarle una carta? Al fin y al cabo, este era un lugar abierto al público, y los clientes podían entrar fácilmente usando polvos flu aparición. Por lo tanto, nunca había visto a un animal como Tom entrar solo sin un mago a su lado, salvo la lechuza que le daba periódicos y revistas. Tom. En ese momento, la voz clara y etérea de una niña llegó desde la chimenea. El viejo Tom inconscientemente miró en dirección a la voz y vio a una niña de unos 10 años con una larga cabellera dorada emergiendo con gracia de la chimenea. Miau, tranquila, estoy bien. Al ver a Luna, Tom corrió hacia ella, disfrutando de sus cuidados. ¡Ay, Tom! Aunque Luna dijo que llegaste temprano, no esperaba que lo lograras. Pandora, que emergió de la chimenea, miró al gato ileso con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo lo hiciste? Para ella, a quien le encantaba investigar y desarrollar hechizos, la capacidad de Tom para teletransportarse a largas distancias, a pesar de no tener aún su propia varita, era realmente fascinante. Antes de que Tom pudiera responder, la chimenea se reavivó con llamas verdes, y Xenopilius siguió a su esposa e hija fuera de la chimenea. Se sacudió las cenizas de la túnica y vio al viejo Tom de pie detrás de la barra, con aspecto algo desconcertado. Lo saludó con familiaridad. Tom, ¿cuánto tiempo sin verte? Oh. Señor Lovegot, ¿cuánto tiempo sin verte? El viejo Tom salió de su estupor y respondió rápidamente. ¿Qué quieres? ¿Cerveza? ¿Brandy? ¡Ay, qué recuerdo! Se dio una palmada en la frente.
Debes estar aquí para comprar útiles escolares para tu hija, ¿verdad? ¿Es esta la niña? Es una niña muy mona. No. Xenopilius negó con la cabeza y, bajo la mirada confusa del viejo Tom, señaló a Tom, que estaba junto a Luna susurrándole. Vengo a llevar a Tom al colegio. Me refería al gato. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La mirada del viejo Tom iba y venía entre Xenopilius y el gato, sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Había sido el dueño del caldero chorreante durante tantos años que lo había visto todo, tachado, pero esto era algo que realmente no había visto antes. Dos magos, con su hija y su mascota, habían venido al callejón Diagon a comprar útiles escolares para su mascota. ¿Ha ampliado Hogwarts sus admisiones para incluir mascotas? Oh, espera, ya recuerdo. El viejo Tom pareció recordar algo de repente, agachándose para rebuscar bajo la barra. Al poco rato, sacó un nuevo número de El Quisquilloso. El gato aceptado por Hogwarts, esto no es ficción. Claro que no. Xenopilius hinchó el pecho, con el rostro radiante de orgullo. Todo lo publicado en asterisco El Quisquilloso se basa en mis rigurosas investigaciones de hechos reales. Sus palabras, junto con el inusual gato junto a Luna, provocaron susurros entre los clientes del bar. Era previsible que las ventas del Quisquilloso se dispararan en el futuro. Al ver la expresión aún desconcertada del viejo Tom, Xenopilius hizo un gesto con la mano. De acuerdo, hablamos luego. Primero tenemos que ir a comprarle unas cosas a Tom. Vale, respondió el viejo Tom inconscientemente, dándose cuenta de su error solo cuando ya casi estaban en la parte trasera del bar. Se apresuró a gritar. Señor Lovegov. Espere un momento. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Un momento después, al mirar a la chica rubia que se había unido al grupo Anna Abbott, la expresión de Tom era algo extraña. Según el viejo Tom, solía estar ocupado atendiendo el bar y no tenía mucho tiempo para llevar a Anna de compras al callejón Diagon, así que le pidió a la familia Lovegor, que vivía cerca, que la cuidaran. Xenopilius, considerando que era solo una persona más a la que llevar de compras y que no tenía que pagar, aceptó de inmediato. Así pues, Anna Abbott se unió al equipo de compras. Oye, ¿también eres de primer año? Me llamo Anna Abbott, ¿podemos ser amigas? Anna era una chica vivaz y alegre que inmediatamente tomó el brazo de Luna con entusiasmo. ¿Es este gato tu mascota? A mí también me encantan los gatos. Por cierto, ¿has visto el último número de El Quisquilloso? Dice que este año un gato se unirá a Hogwarts y se convertirá en uno de nuestros compañeros. Tengo muchísima curiosidad por saber qué raza será. Me encantaría que fuera un ragdoll, los ragdoll son mis favoritos. Pero como va a ser nuestro compañero, debe ser algún tipo de criatura mágica, ¿verdad? ¿Será un gato atigrado? Claro, los gatos atigrados también son monos. Siguió parloteando, sin parar, incluso después de entrar en el bullicioso callejón Diagon. Luna no era una niña retraída, solo tenía una forma de pensar un poco peculiar, pero gracias al contagioso entusiasmo de Anna, también la consideraba una amiga. Sin embargo, ya fuera por casualidad o por otra cosa, cada vez que Luna intentaba explicar que Tom era su amigo, no su mascota, y que su amigo felino se refería a Tom, Anna la interrumpía con entusiasmo por el nuevo tema. En palabras de Luna, se sentía como si estuviera rodeada de moscas venenosas. Por suerte, este pequeño problema se resolvió rápidamente, pues habían llegado a su primera parada. La tienda de túnicas de Madame Malkin. Señora Malkin, hola. Al entrar, la deslumbrante variedad de telas y túnicas atrajo la atención de Anna. Dejó a Luna a un lado por un momento y, emocionada, llamó a la amable y sonriente bruja de la tienda. Quiero comprar un uniforme escolar de Hogwarts. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 6. Soy Anna. El tiempo vuela, ya tienes edad para matricularte. La señora Malkin le sonrió amablemente al ver al grupo en la puerta. Pero aún así tenemos que seguir las reglas. Por favor, déjame ver tu carta de aceptación. De acuerdo. Anna, obedientemente, sacó la carta y se la entregó a la señora Malkin, luego miró a Luna a su lado. Por cierto, ¿dónde está tu carta de aceptación? Dásela también a la señora Malkin. Los nuevos estudiantes tienen descuento al comprar su primer juego de útiles escolares, pero primero deben mostrar su carta de aceptación. Al oír
Esto, Luna asintió levemente, indicando que lo entendía, pero no hizo nada. No era una estudiante nueva este año, así que ¿dónde conseguiría una carta de aceptación? Tom, que estaba cerca, rápidamente estiró la pata y la sacó de algún lugar. En un abrir y cerrar de ojos, una carta apareció en su pata. Era su carta de aceptación de Hogwarts. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al mirar a la impasible Luna y luego al gato que le había entregado la carta, una gran interrogante apareció en la cabecita de Anna. Pero rápidamente aplaudió como si de repente se diera cuenta de algo. Ah. Estás haciendo que tu mascota lleve estos objetos importantes contigo, ¿verdad? ¡Qué gato tan listo y asombroso! Es incluso más práctico que el encantamiento de estiramiento invisible. Luna, ¿qué raza de criatura mágica es este gato? ¿Dónde lo encontraste? ¿Puedes encontrar a alguien de su especie allí? Me encantaría tener un gato tan asombroso como ese. Verás, los objetos expandidos con el encantamiento de estiramiento invisible están estrictamente regulados por el Ministerio de Magia. Pero tener un gato así equivale a llevar contigo un espacio expandido legal. Si tuviera un gato así, sin duda llenaría su espacio con comida deliciosa. No me extraña que sea una futura Hufflepuff. Siempre piensa en la comida. Claro, quizás así son las cosas en Gran Bretaña. Después de todo, es un país donde el recetario es tan grueso como un libro de historia estadounidense. Antes de que Luna pudiera explicarlo, Madame Malkin exclamó. Tom Lovegor. Así que eres el gato que el profesor Dumbledore mencionó específicamente y que se inscribe este año. Soy yo, Madame Malkin. Una pizarra blanca apareció de la nada en la mano de Tom, con una línea nítida de escritura. Ana. Y, si antes había pensado que Tom había usado algún tipo de hechizo de ocultación para ocultar algo, esta vez, vio claramente una pizarra blanca cubierta de escritura aparecer de la nada en su pata previamente vacía. ¿Y qué acaba de oír? Tom es el gato que se inscribe este año. Por los bigotes de Merlín. Así que había estado tratando a su compañera de clase como a una mascota todo este tiempo. Pero... ¡qué lindo! Tom no tenía tiempo para prestarle atención a Ana en este momento. Madame Malkin le estaba tomando medidas. El uniforme normal estaba bien. Después de todo, su complexión era similar a la de un pequeño mago común y corriente, así que una ligera modificación, como añadirle un agujero en la cola, bastaría. Pero los guantes de piel de dragón eran un problema. Solo tenía 4 dedos de gato, así que no podía usar guantes estándar. Estos tenían que ser hechos a medida. Después de tomarle las medidas y de que Madame Malkin los dejara ir, Ana finalmente dejó de molestar a Luna y se acercó a Tom. Aunque no dijo ni una palabra, sus ojos curiosos no dejaban de escudriñar a Tom. Ya fuera comprando libros de texto, balanzas, calderos u otras cosas, no dejaba de mirarlo así, inquietándolo. ¿Qué miras? Incapaz de soportarlo más, Tom volvió a sacar la pizarra. ¿Puedes hablar? Claro. Si no, ¿cómo podría haberme comunicado con Madame Malkin ahora mismo? Ana. Ah, sí. Pero enseguida descubrió algo nuevo. Espera. La escritura de esto, cambia sola. Ni hablar. Lo escribí todo yo. Ana. ¡Qué broma! Vio que la escritura en la pizarra se actualizaba al instante. Pero como Tom no lo admitía, no lo presionó más, así que cambió de tema, centrándose en el propio Tom. Por cierto, ¿también te llamas Tom? Igual que papá. Además, ya que eres tan increíble, puedes transformarte en otras razas de gatos, como un ratolla. Ah, ¿y dónde guardas todas estas cosas? No te veo ningún escondite. ¿Y esta enorme pizarra, de dónde la sacaste? Además, puedes, como otras mascotas, viajar por varias ciudades en poco tiempo para entregar paquetes a las personas designadas. Tom ahora comprendía de verdad lo que Luna había sentido antes. No era un tipo duro, era claramente un pequeño demonio curioso. Este aluvión de preguntas lo bombardeaba como balas de cañón, casi sobrecargando su cerebro felino. Intentó mirar a Luna y Pandora en busca de ayuda, pero solo obtuvo a cambio la mirada impotente de Luna, incluso con un atisbo de alivio al ver que no era él, y la sonrisa divertida de Pandora. Por suerte, el callejón Diagon no era tan grande, y antes de que Ana pudiera saciar su curiosidad, ya habían llegado a su última parada, la tienda de varitas de Olivendine. Al observar la tienda frente a ella, incluso la siempre curiosa Ana se tranquilizó un poco.
Comparada con su amiga gatita mágica, su futura varita era claramente más atractiva. Al ver que Anna finalmente se calmaba, Tom respiró aliviado. Aunque se alegraba de que alguien más lo apreciara, sobre todo porque era una chica guapa, la curiosidad de Anna era simplemente abrumadora. Por suerte, finalmente se calmó, y Tom tuvo la oportunidad de observar con atención esta tienda de varitas que ningún viajero en el tiempo podía evitar. Tal como se describe en la historia original, la tienda parecía llena de vicisitudes históricas, y las palabras en la placa de la puerta demostraban su larga historia. La tienda carecía de cualquier decoración, salvo un largo banco, pero las pilas de cajas de cartón con varitas llenaban el resto del espacio, dándole un aspecto excepcionalmente largo y estrecho. Mirando las pilas de cajas en los estantes, Tom no pudo evitar preguntarse. ¿Usaba el señor Ollivander un encantamiento levitatorio para estabilizarlas y evitar que se derrumbaran al buscar varitas para sus clientes? Sin embargo, antes de que pudiera descifrarlo, un hombre mayor de ojos plateados grandes, pálidos y prominentes apareció de repente ante ellos. Buenas tardes. Son estudiantes de primer año que vienen a elegir varitas, por favor, pasen. Su mirada se posó precisamente en Tom y Anna, ignorando por completo a Luna, que también había entrado. Era una auténtica habilidad de Ollivander. Podía distinguir de un vistazo quiénes eran los verdaderos estudiantes de primer año que necesitaban varitas. El proceso de selección de varitas de Anna transcurrió sin contratiempos. Tras las pruebas, Ollivander simplemente seleccionó algunas varitas y encontró la más adecuada para ella. Pero después, su mirada se dirigió a Tom, que estaba a su lado. Creo que eres el Tom que Dumbledore mencionó específicamente y que se inscribirá pronto, ¿verdad? No importa quién seas, qué hayas sido o en qué te conviertas, tu varita siempre será tu compañera más fiel. Elegirán al mago más adecuado para ellos. Así que, niña, ven a mí y déjame encontrarte la compañera más adecuada, la que pueda estar a tu lado. Capítulo 7. Miau tilde. Tom se acercó obedientemente a Ollivander, ansioso por su varita. Entonces, ¿con qué mano sueles sujetar la varita? Ollivander, con una cinta métrica en la mano, miró hacia atrás a Tom con interés. ¿Quizás tu cola ya tomó la decisión por ti? Siguiendo su mirada, Tom se giró confundido, solo para ver que su cola había enrollado silenciosamente una varita del estante a su lado. Tom se arrancó torpemente la varita de la cola y la guardó. Como todos saben, los gatos y las colas son dos seres distintos, así que es normal que su cola tenga sus propias ideas, ¿verdad? Por suerte, Ollivander no insistió en el asunto, solo miró con duda la varita de vuelta antes de volver a mirar a Tom. Tom pensó un momento y extendió la pata derecha. Aunque se sentía bastante cómodo usando ambas patas delanteras, definitivamente estaba más acostumbrado a la mano derecha. Al ver esto, Ollivander tomó la cinta métrica y midió cuidadosamente a Tom. De pies a cabeza, desde la punta de las patas hasta la punta de la cola, incluso la distancia entre sus fosas nasales no se perdió. Espera, ¿por qué tengo que medir la distancia entre mis fosas nasales al elegir una varita? Por suerte, Ollivander no lo avergonzó mucho. Tras una serie de mediciones tediosas, frunció el ceño, se dio la vuelta y cogió una varita del estante junto a él. Prueba esta, de madera de acacia, pelo de cola de unicornio, de 18 centímetros de largo. Tom acababa de extender la mano para coger la varita cuando su cola se le adelantó, arrebatándola con un zas. Tom se quitó la varita de la cola y estaba a punto de agitarla cuando Ollivander la recuperó. No dijo nada, solo cambió silenciosamente a otra varita. Prueba esta, de madera de acacia y fibra de corazón de dragón, de 20 centímetros de largo. Una vez más, se la entregaron por la cola, y de nuevo, justo cuando aterrizó en su mano, Ollivander la tomó en silencio. Prueba esta vez, madera de acacia, pluma de fénix, 20 centímetros. Después de un tiempo, aunque había probado varias varitas, Tom aún sentía que no había comprendido del todo la sensación de sostener una varita. Cada vez, justo al tocar una varita, antes siquiera de experimentar sus cualidades especiales, Ollivander la arrebataba en silencio, sustituyéndola sin problemas por la siguiente. Esto no debería ser. Después de probar varias varitas, la expresión de Ollivander hacia Tom se volvió cada vez más extraña, como si algo completamente incomprensible hubiera sucedido. Entonces, ¿por qué todas las varitas que estoy probando son de madera de acacia?
¿Y por qué no hay una sola varita de más de 25 centímetros? Al ver que Ollivander finalmente se detenía, Tom levantó rápidamente su señal para preguntar. Ni en las historias originales ni en los fanfictions que había leído, nunca había visto a Ollivander obligar a un joven mago a probar repetidamente varitas del mismo tipo de madera. La madera se trata de compatibilidad. Como el primer gato aceptado en la Academia de Magia, creo que la madera de acacia, que simboliza la rareza y lo especial, te sentaría mejor. En cuanto al tamaño, miró la figura esbelta de Tom. Eso se basa en tus medidas. Tus brazos miden menos de 25 centímetros, así que una varita demasiado larga no te conviene. Su voz se apagó, porque los brazos de Tom se alargaron visiblemente. Esto no es ni científico ni mágico. Entonces, ¿puedo probar varitas de otros tamaños ahora? ¡Guau! ¿Esto también es magia? Increíble. Tom, ¿puedes usar magia incluso sin varita? ¿Puedes enseñarme este truco? Antes de que Ollivander pudiera responder, Anna corrió y abrazó con entusiasmo el brazo de Tom. Pudiera aprender este truco, sin duda se agrandaría la barriga para poder contener más comida deliciosa. Miau, ayuda. Al ver a Anna aferrada a él, Tom experimentó por primera vez el terror de un fanático. Por suerte, Ollivander acudió a su rescate a tiempo. En ese caso, probemos con esta. Madera de cerezo, pelo de Bella, 22 centímetros. Menos mal que no es madera de acacia, si no, habría sospechado que este viejo me estaba insultando indirectamente. Aliviado, Tom tomó la varita. Aunque Ollivander le arrebató la varita antes de que pudiera agitarla, esta vez la varita se quedó en su mano un par de segundos más. Espera, ¿qué ha pasado? ¿Puedes darme una explicación? Tom no pudo soportarlo más. Después de tanto intentarlo, ¿podrías explicarme qué pasa? Ollivander. Tras un momento de vacilación, Ollivander se ofreció a explicar. Bueno, en realidad, todas estas varitas son muy compatibles contigo, incluso superan la compatibilidad entre la mayoría de los magos jóvenes y sus varitas elegidas. Si solo fuera una varita, no estaría tan mal, pero todas son así, lo que contradice por completo mis muchos años de experiencia. Lo había notado desde el momento en que la cola de Tom tomó la primera varita. Esa varita de arce, fibra de corazón de dragón y 45 centímetros que creía incompatible con Tom, ¿era en realidad la pareja perfecta? Más tarde, Ollivander realizó varias pruebas más, y sin excepción, todas las varitas funcionaron a la perfección en las manos de Tom. Merlin, ¿sigue siendo esta la varita tan perspicaz que conoce? ¿Por qué se comportan como perritos falderos con este gato? ¿Y por qué no eligió una al azar para Tom? Porque las escogió solo para que le quedaran bien, no porque fueran realmente adecuadas para él. Estaba dispuesto a arriesgar su ética profesional para encontrar la que mejor le sentaba. Tom, ajeno a los pensamientos de Ollivander. ¿Cómo que, como le quedan bien todas las varitas, estas no le sirven? ¿Piensa sacar alguna varita preciada de tu abuelo o tus antepasados? Esto es prácticamente habitual en los fanfictions. Casi todos los protagonistas pueden encontrar una varita dejada por sus antepasados en casa de Ollivander. Para ser sinceros, Tom tenía mucha curiosidad por saber cuántas varitas habían dejado sin vender los antepasados de Ollivander. Ollivander. ¿Y qué tonterías estás pensando? Desde la antigüedad hasta la actualidad, los materiales de la madera y el núcleo de la varita no han cambiado. Como mucho, el proceso de fabricación se ha actualizado. ¿Por qué crees que los productos de la antigua artesanía que dejaron tus antepasados son mejores que las varitas que yo mismo fabrico? ¿Por las varitas antiguas? Creo que podrías intentar esto. Ollivander cambió de tema bruscamente. Cornajo, pelo de cola de testral, 25 centímetros. Esta vez, después de que Tom cogiera la varita, Ollivander finalmente asintió con satisfacción. Al ver esto, aunque no le pareció nada especial, Tom intentó agitar la varita en su mano. Un suave punto de luz se iluminó en la punta. Oh, genial, por fin, Tom, felicidades por encontrar a tu propia compañera. Pero no noto ninguna diferencia entre esta y la varita anterior. A pesar de lo que dijo Ollivander, Tom no veía nada especial en esta varita por mucho que la mirara. Todavía hay una diferencia. ¿No has notado que tu magia es más dócil cuando usas esta varita? Ollivander levantó la mano e hizo un ligero gesto con los dedos, pero a los ojos de Tom, sus dedos apenas se tocaban. Al ver que Tom seguía queriendo hacer más preguntas, Ollivander rápidamente agitó la mano. ¡Ay, no pienses tanto!
¿Sabes más de varitas que yo? Solo escúchame, no te arrepentirás. Miau. De acuerdo. Tom agitó la varita confundido, aunque aún sentía que algo no cuadraba. Pero ¿quién podría culparlo cuando el otro era el maestro fabricante de varitas? Es mejor escuchar a los profesionales cuando se trata de asuntos tan profesionales. Como mucho, volveré a estudiarlo y veré si puedo hacer una yo mismo. Tom confiaba bastante en sus habilidades manuales. Hacer una varita a mano era pan comido para él. Al pensarlo, los labios de Tom se curvaron y meneó la cola inconscientemente. Entonces, para asombro de todos, una luz blanca más suave y deslumbrante brilló en la punta de su cola. Tom. Miau. Capítulo 8. A pesar de las diversas idas y venidas del proceso, Tom finalmente salió de la tienda de varitas de Ollivander con la varita de Cornejo. Aunque, a juzgar por lo ocurrido la última vez, podría haber usado fácilmente su propia cola para lanzar hechizos, el hecho de ser el primer estudiante gato de Hogwarts ya llamaba bastante la atención. Si usara su cola como varita en clase, no quiero que me miren como a un mono en el zoológico. Como no pudo conseguir la varita más adecuada, Ollivander no le pidió a Tom el dinero para la varita, sino que le arrancó un mechón de pelo de la cola como sustituto. Su explicación fue: como la cola de Tom podía funcionar como varita, quizás estos pelos podrían reemplazar el núcleo de la varita. Si fuera posible, estaba dispuesto a hacer una varita a medida solo para Tom, sin coste alguno. Así que, bajo la persuasión de Ollivander, Tom apretó los dientes y, con decisión, se arrancó un mechón de pelo de la punta de la cola y se lo dio. A Tom no le preocupaba demasiado su calva. Antes de llegar a un acuerdo con esa rata apestosa, su cola solía quedar calva, pero el pelo volvía a crecer solo, así que no era para tanto. Pero su indiferencia no significaba que los demás sí. La familia de Luna estaba bien. Se habían acostumbrado a sus peculiaridades con el tiempo, pero Anna era diferente. Como alguien que acababa de conocer a Tom, para ella, solo era un gatito con una magia especial que pronto se convertiría en su compañero de clase. Anna, que consideraba a Tom un amigo, estaba tan angustiada por su cola calva que perdió todo interés en sus bocadillos. Tom, ¿estás seguro de que tu cola está bien? El señor Ollivander es tan malo que te arrancó la cola. Extendió la mano para tocar la cola calva de Tom. Pero las colas tienen su propio temperamento. Recién arrancada, no quería que la volvieran a tocar, así que esquivó hábilmente la mano de Anna, emitiendo una vibra de no me toques. Finalmente, Tom no pudo soportarlo más y se obligó a dejarse crecer el pelo de la cola antes de tiempo, poniendo fin a la farsa. Sin embargo, parecía haber olvidado el precio que pagó por despertar la curiosidad de Anna. Ollivander había acudido en su ayuda entonces, pero ahora no había nadie para ayudarlo. Así que, al ver el repentino crecimiento de pelo, Anna, llena de curiosidad, volvió a fijar la mirada en Tom, sin pestañear, lo que inquietó a Tom. Oye, ¿qué miras? Tom, dijiste que éramos amigos, ¿verdad? Supongo que sí, ¿qué quieres? ¿Puedes enseñarme esos hechizos caseros que acabas de usar? Puedo intercambiarte algunos bocadillos. Tras recibir la aprobación de Tom, Anna estaba aún más emocionada. Deseaba desesperadamente aprender las dos habilidades de Tom, ya fuera la magia que hacía que partes de su cuerpo crecieran más grandes o la magia que hacía que su cabello creciera al instante. Aunque ella no necesitaba esta última magia, su padre sí. La idea de que pudiera curar la calvicie del viejo Tom la emocionaba. Nunca había entendido por qué su hermosa madre se había casado con su padre, y cada vez que le preguntaba a su madre, solo decía que su padre era bastante guapo de joven. Por lo tanto, la pregunta que Anna más ansiaba saber era cómo era su padre con cabello. Ahora, si pudiera aprender la magia peluda de Tom, su deseo se haría realidad. ¿Cómo no iba a estar emocionada? Por desgracia, su deseo estaba destinado a no cumplirse. Lo siento, esto no es magia, es solo mi instinto. En realidad, tras adquirir la varita, Tom intuyó que la magia podía replicar algunas de sus habilidades, pero ¿qué podía hacer? Era un completo novato en magia. ¿Y si algo salía mal durante su investigación, como con Pandora? Pandora se salvaba cuando algo pasaba, pero ¿quién podría salvarlo si algo le pasaba? Claro, era solo una excusa. ¿Y la verdadera razón? No se molestó en investigar. Como gato retirado, ahora solo quiero holgazanear. Si hubiera sido Luna quien hablara, podría haber ayudado por respeto a su dueña, pero Anna, al menos su relación aún no era tan estrecha.
¿Y el futuro? Déjame preocuparme por el futuro entonces. Así que, para acabar con las esperanzas de Anna, Tom la rechazó rotundamente, instintivamente. ¿En serio? De acuerdo. Como Tom había dicho eso, Anna no pudo insistir más. Además, podía aceptar el razonamiento de Tom. Después de todo, las criaturas mágicas eran seres realmente maravillosos. Se recompuso rápidamente, aparentemente olvidando lo que acababa de suceder, y volvió a rodear a Tom, parloteando con un aluvión de preguntas, como sus orígenes y si tenía otros parientes o amigos. Claramente, Anna estaba enamorada del mágico Tom. Después de todo, Hogwarts permitía a los estudiantes tener un gato como mascota, así que ¿por qué su mascota no podía ser un Tom? Por desgracia, incluso para cuando llegaron a la tienda de mascotas, seguía sin obtener una respuesta de Tom. Siendo sinceros, Tom tampoco sabía muy bien cómo responder a estas preguntas. ¿Debería decirle a Anna que era un gato que se escapó del set de rodaje de al lado y que no tenía compañeros en este mundo? Aunque este mundo es mágico, esta respuesta sigue siendo demasiado fantástica. Al final, Anna se fue decepcionada, sin haber ganado nada. Aunque sentía curiosidad por saber qué tipo de mascota tendría Tom, el gato, ya tenía la suya y no pensaba comprar otra, así que no tenía por qué seguirla. Tras despachar a la entusiasta Anna, Tom siguió a los Lovegod a la tienda de búhos de Igor. Aunque las mascotas podían ser sapos y gatos, estos dos... Bueno, los sapos no necesitan presentación. A Tom no le gustaban esas criaturas viscosas. ¿Y los gatos? Al principio, Tom había considerado tener uno, ya que una mascota que pudiera comunicarse era definitivamente más conveniente que una que no, pero las palabras de Pandora disiparon esa idea. Entonces, Tom, ¿buscas un amor de la infancia? Habiendo sido humano antes, Tom no tenía intención de tener un gato, las chicas gato son otra historia, así que las bromas de Pandora disiparon por completo su idea de tener uno. Como detestaban los sapos y no se atrevía a tener un gato, la única opción de Tom era un búho. Por supuesto, también tenía una pequeña estratagema. Si elijo la lechuza real más grande, ¿puedo montarla y usarla como montura voladora? Como todos sabemos, las lechuzas de Hogwarts son increíbles. Pueden entregar cartas a los destinatarios siempre que sepan sus nombres. Si las usara como montura, ¿no podría ir a donde quisiera? Con esto en mente, Tom eligió con decisión el búho real más grande de la tienda, que medía la mitad de su altura. Claro que también había una razón más práctica. Si hubiera elegido un búho más pequeño, temía que algún día se le antojara y lo hubiera guisado. Capítulo 9. ¿Y saben qué? Aunque la idea era abstracta, la imaginación de Tom siempre se las arreglaba para hacerse realidad de maneras inesperadas, como esta vez. A pesar de las dificultades iniciales, por mucho que Tom lo intentara, el búho real no lo llevaba a volar, finalmente lo logró. Simplemente metió sus útiles escolares, junto con él mismo, en un paquete, y el enorme búho levantó el paquete, que era incluso más grande que él mismo, y voló de vuelta a casa de Lovegod. Tom, sorprendido de que realmente funcionara, tenía una expresión complicada. Un búho, cargando un paquete varias veces su propio peso, volando a un lugar donde nunca había estado. Es realmente un mundo mágico, tan fantástico. En cuanto a la experiencia de viajar en búho si alguien dice que el autobús noctámbulo es el peor medio de transporte del mundo mágico, lo discutiré. Después de terminar sus compras, la vida de Tom volvió a la normalidad. Dormía hasta tarde todos los días, tomaba el sol, echaba siestas y, de vez en cuando, leía libros de texto de Hogwarts con Luna. Llevaba una vida muy cómoda. Si no fuera por la necesidad ocasional de responder a las cartas inquisitivas de Anna, Tom casi se sentiría como si hubiera regresado a la época anterior a recibir su carta de admisión. Pero la túnica con la etiqueta Tom Lovegod en su armario, su varita y el flujo constante de cartas de Anna le recordaron. Ahora era un futuro estudiante de Hogwarts. El tiempo pasó desapercibido, y llegó el 1 de septiembre, el día de presentarse en Hogwarts. Tom rechazó cortésmente la oferta de la familia Lovegod de llevarlo a la estación de King's Cross y, usando la misma habilidad que había usado para llegar al callejón Diagon, se teletransportó directamente al andén 9 3/4. Ni un gato listo se daría la cabeza contra una pared. Aunque esa pared no exista. Para ser sincero, incluso consideró teletransportarse directamente al colegio para comprobar si el encantamiento antiaparición de Hogwarts podía detenerlo, pero como desconocía la dirección exacta de Hogwarts, tuvo que abandonar la idea.
Claro que, si no quería tomar el tren, había otra opción. Que George lo enviara al colegio. Sin embargo, considerando la distancia de allí a Hogwarts y la comodidad del transporte en lechuza, finalmente desistió. Por cierto, George fue el nombre que le puso al búho real, en honor a su cobarde primo, a quien nunca volvería a ver. De hecho, también había considerado llamarlo Harry. Pero al final, desistió. Ponerle nombre a un búho sería demostrar que extrañaba a esa rata apestosa, ¿no? No iba a hacerlo. Al igual que la última vez, tras activar su habilidad, Tom sintió que sus garras atraían algo negro sin control, ocultándolo. Cuando volvió la luz, se encontraba en un andén bullicioso. Un antiguo tren de vapor rojo intenso estaba aparcado junto al andén, con un cartel que decía Expreso de Hogwarts en la parte delantera. El andén estaba abarrotado, y debido al reducido espacio, era excepcionalmente ruidoso. Conversaciones en voz alta, maullidos de gatos, ululatos de búhos, todo tipo de sonidos se mezclaban, haciendo que la cabeza de Tom zumbara. Me van a explotar los oídos si me quedo más tiempo. Para evitar daños auditivos, Tom subió rápidamente al tren y se metió en un compartimento vacío. Metió su equipaje en un compartimento que no pudo localizar, pero que era fácilmente accesible. En cuanto se cerraron las puertas, el mundo finalmente se calmó. Tom respiró aliviado. Casi pensó que pasaría su primer día de clases en la enfermería del colegio. Relajándose por fin, Tom entrecerró los ojos, apoyó la cabeza en la mesa y se deleitó con la luz del sol que entraba a raudales por la ventana. Esperar siempre es una agonía. Quizás por haber llegado tan temprano, sentía como si hubiera estado esperando en el compartimento durante siglos, pero el tren seguía sin moverse. Sintiendo la cálida luz del sol en la piel, Tom bostezó perezosamente, con los párpados cerrados, y rápidamente se desplomó sobre la mesa, quedándose dormido. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando despertó, el tren ya había empezado a moverse. Claramente, se había perdido por completo la primera aparición del legendario Salvador. En realidad no importa tilde. Para empezar, a Tom no le interesaba el supuesto Salvador. Independientemente de cómo lo describieran en los libros originales, para él, Harry Potter era, en última instancia, un mago común y corriente, un mago que no podía hacer nada sin su varita. Si no fuera por la tutela de Dumbledore, y si ese espíritu de la regleta con el mismo nombre que él no hubiera sido tan supersticioso con las profecías, ¿podría Harry realmente haber sido quien matara a Voldemort? Era escéptico. ¿Pero por qué hay tanto silencio aquí? ¿No ha entrado nadie en esta caja en todo este tiempo? Tom miró a su alrededor algo aturdido. Como el primer estudiante no humano admitido en Hogwarts, no creía que los demás estudiantes se quedaran callados frente a él, como lo habían estado antes en el andén. Aunque el ambiente era ruidoso y estaba abarrotado, aún podía percibir muchas miradas curiosas o inquisitivas y discusiones, especialmente de los estudiantes que habían presenciado su aparición. Pero cuando vio la situación a su alrededor con claridad, sus dudas se convirtieron al instante en impotencia. Ana, creo que ya puedes quitarme la mano de la cabeza, ¿qué te parece? Efectivamente, sentada a su lado estaba Ana Abbott, su primera amiga en el mundo mágico, además de la familia de Luna. Sin embargo, la mano de su amigo no estaba quieta. Le masajeaba la cabeza. Ah. Tom, estás despierto. Al ver a su gato despierto, Ana retiró la mano a regañadientes, con el rostro implorando elogios. Cuando entré, dormías profundamente, y para no molestarte, cerré la puerta con llave. ¿Ves? No fui muy considerada. Así que este asunto, antes de que pudiera terminar, Tom la interrumpió. Cada cosa a la vez. Aunque agradezco que me protegieras mientras dormía, no puedes dejarlo pasar así por aprovecharte de mí. ¿Por qué tilde? Ana hizo un puchero, con aspecto decepcionado. Debería haber preparado un gato bonito. Quizás podría haberlo vendido por el derecho a acariciar a Tom, si Tom supiera lo que estaba pensando, probablemente se pondría furioso. Ya había dicho que no le interesaban los gatos callejeros. Tras murmurar estas cosas para sí misma, Ana susurró. ¿Qué quieres? Capítulo 10. Es sencillo. Debes haber traído un montón de bocadillos, ¿verdad? Comparte un poco conmigo y te perdonaré. La cara de Tom mostró una expresión de planificación. ¿Qué podía hacer? Era un gato pobre y sin dinero en ese momento. Aunque Luna se había ofrecido a compartir parte de su paga con él antes de irse, considerando que la familia Lovegood ya había preparado sus útiles escolares, se sintió mal por pedirles más dinero. Así que finalmente rechazó su oferta.
El resultado fue que, aunque logró matricularse, ahora era incluso más pobre que Ron. Ahora que le ofrecían un ingenuo ya hecho, Tom no dejaría pasar esta oportunidad. ¿Eh? ¿Eso es todo? Los ojos de Anna se iluminaron. Entonces, si te compro todos tus bocadillos de ahora en adelante, ¿puedo acariciarte cuando quieras? Ante la extorsión de Tom, esta joven, descendiente de sangre pura con una mesada generosa, se concentró de inmediato en el futuro. Los bocadillos son importantes, pero si pudiera intercambiar bocadillos renovables por el derecho permanente a que Tom me acariciara, valdría la pena. Bueno, ya hablaremos de eso más tarde. ¿En serio? Solo quería sacarte algunos bocadillos, ¿y quieres que me venda? Tom se rió rápidamente. No haría un trato tan malo. Declaró que nació como el gato de Luna y que moriría con su espíritu felino. Comparada con su etérea y adorable pequeña Luna, Anna era demasiado común. Ah, vale. Aunque un poco decepcionada por el rechazo de Tom, la bondadosa Anna no se detuvo en el contratiempo y recuperó rápidamente la energía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sacar sus bocadillos para compartir con Tom, de repente se dio cuenta de un problema. ¡Ay, no! Creo que me comí todos los bocadillos que traje. Solo había planeado probar otras delicias por el camino, así que no había traído mucha comida. Y mientras acariciaba al gato a escondidas, la comida que había traído se había acabado. Justo cuando se preguntaba qué hacer, se abrió la puerta de la habitación privada. Tom la había desbloqueado al despertar. Una mujer sonriente abrió la puerta. Cariño, ¿quieres comer algo? Claro. Un poco de todo, por favor. Anna se animó al ver al vendedor. Era una situación en la que todos salían ganando. Reponer sus provisiones vacías y escapar por un momento de la mirada seria de Tom. Sin que ella lo supiera, Tom no la miraba. Estaba absorto en sus pensamientos, pensando en cómo ganar dinero. Tuve suerte esta vez al atrapar a Anna con las manos sucias, pero no puedo seguir ganando dinero vendiendo mi cuerpo. Aunque soy un gato, los gatos también tienen orgullo. No vendería su belleza por dinero a menos que fuera absolutamente necesario. Tom es un gato con principios. Pero el problema es, ¿cómo se supone que voy a ganar dinero? Aunque Tom es prácticamente omnipotente, incluso logró atrapar a Harry, algo que casi nunca se logra con éxito en los dibujos animados, ganar dinero es su eterno dolor. En sus inicios como Tom, intentó vivir de forma independiente, incluso consideró dejar a Harry y a su anciana dueña, pero absurdamente, hiciera lo que hiciera, no conseguía ganar dinero. Bueno, no exactamente. Consiguió ganar dinero algunas veces, pero por mucho que ganara, siempre desaparecía misteriosamente después de entrar en sus manos. Con el tiempo, Tom perdió todo interés en ganar dinero y se convirtió en un gato perezoso e inútil. Ahora, sin embargo, no va a vender su cuerpo ni a vivir de la familia Lovegor, y Tom ha vuelto a poner el dinero en su agenda. En cuanto a si tendrá éxito, antes, no poder ganar dinero no era mi culpa. El mundo debió haber limitado mi potencial. Pero ahora, en este mundo mágico, me niego a creer que no pueda ganar dinero. ¿Pero qué hacer exactamente para ganar dinero? Bueno, admitió que aún no tenía ni idea. Mastica, ¿qué tal si intento crear algunos artilugios novedosos? Cheu, aunque sea un mundo mágico, mi artesanía sigue siendo bastante buena. Quizás pueda hacer algunas manualidades y ganar algo de dinero. Cheu, o quizás pueda combinar la magia con los juegos que jugué en mi vida anterior para crear algunos artilugios. Cheu. Espera, ¿qué estoy comiendo? Tom, sumido en sus pensamientos, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué estaba comiendo? ¿De dónde había salido todo eso en su boca? Al darse cuenta, volvió a la realidad y vio a Anna mostrando los bocadillos de la mesa mientras se metía comida en las patas. Y sus patas se llevaban la comida automáticamente a la boca. Ah. Tom, por fin te despertaste. Anna respiró aliviada. La preocupación de su rostro desapareció por completo. Me preocupaba que algo anduviera mal cuando no respondías, pero me alivió saber que aún podías comer. Toma, come lo que quieras de estos bocadillos de la mesa. Considéralo mi disculpa. Tomó unas grajeas Bertie Bott's de todos los sabores, le puso una en la mano a Tom y luego se comió una ella misma. Inmediatamente, frunció el ceño. Uf, sabor a café, qué amargo. Tom se metió la grajea en la boca instintivamente. Por suerte, sabía a pescado seco.
Pero como gato, Tom no entendía el concepto de estar obligado con alguien que te alimenta. Protestó mientras comía. Aunque aprecio tu preocupación, eso no justifica que me alimentes sin permiso. Yo no te di de comer. Solo te puse la comida en la mano y te la comiste toda. Mira, incluso rompiste el envoltorio de la rana de chocolate. Antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta de su habitación privada se abrió de nuevo, y un niño de cara redonda apareció tímidamente en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas. Disculpa, ¿has visto a mi Rafer? ¿Rafer? ¿Es tu mascota? ¿Es un gato? No he visto ninguna mascota salvaje, pero puedo ayudarte a buscarlo. Al oír que alguien pedía ayuda, la bondadosa Ana se dirigió de inmediato a la puerta, olvidándose incluso de comerse los bocadillos que tenía en la mano. No, no es un gato, es un sapo. Fue un regalo de mi abuelo cuando recibí mi carta de admisión a Hogwarts, pero no parece que le caiga bien y siempre intenta escaparse. ¿De verdad quieres ayudarme a buscarlo? El niño parecía un poco decepcionado, pero sus ojos aún tenían un rayo de esperanza al mirar a Ana, y con sus ojos llorosos, parecía realmente adorable. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Ana se palmeó el pecho, haciendo una promesa solemne. Luego miró a Tom, que estaba a su lado. Por cierto, Tom, ¿quieres venir? Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.